7 de la mañana, 25 minutos, a través de la red 106.1, nuestras frecuencias a nivel nacional y la red televisión para todo el país. Estamos platicando con diferentes candidatos a la presidencia, vicepresidencia, alcaldías y diputaciones. Y lo cuento de esta manera porque ya han sido, ¿cuánto, doctor Juan Francisco Romero? Más de 20 días, 24 ¿no? días. 24 días platicando con diferentes autoridades y hemos platicado con diferentes prospectos de personas que buscan ocupar algún cargo público. 7 de la mañana, 25 minutos, momento de iniciar ahora rondas también de entrevistas con los candidatos al listado nacional, un puesto que se dice está codiciado por muchos y muy pocos obtienen. Bueno, hoy vamos a conversar con Armando Castillo. Él va en la casilla 1 del listado nacional de la agrupación política Viva. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de este prestigioso medio y gracias por la invitación para estar acá. Gracias por estar con nosotros. Es usted el primero del listado nacional que inaugura la ronda de entrevistas que vamos a tener con diferentes diputados, pero candidatos a diputados. Primero, ¿cómo se da su incorporación a Viva? Segundo, ¿cómo logra usted la casilla número 1? Porque se dice que es la más codiciada por todas las personas que quieren estar en el Congreso de la República. ¿Cómo sucede esto? Bueno, quisiera comentarle que la mayoría de los candidatos del partido, son raras las excepciones, somos personas que venimos de la base. ¿Cómo se da mi incorporación a Viva? Bueno, yo soy parte de los fundadores desde el 2007, 2008 que trabajamos por la fundación del partido. En el 2011 pues también trabajamos fuertemente cuando participó el doctor Harold Caballeros. En mi caso coordiné el departamento del Quiché, logramos varias alcaldías. Luego se da el momento en que el doctor Harold Caballeros toma la decisión de dar un paso al lado en cuanto al tema político y la base del partido en Asamblea Nacional deciden elegirme a mí como el secretario general del partido, alguien que venía de coordinar el Quiché, era secretario departamental y se genera una organización bastante horizontal. Creo que somos, diría yo, casi que el único partido que tiene este tipo de organización en donde no hay alguien arriba que esté manejando las pitas, no, somos los secretarios departamentales. Así es como llego a la Secretaría General y en esta asamblea pues obviamente la base decide que seamos quienes hemos estado trabajando, quienes ocupemos los puestos y de esa cuenta me corresponde encabezar el listado nacional. En segundo lugar es el secretario de organización, el licenciado Jorge Castro. El tercer lugar es el doctor Antonio Rodríguez, que anteriormente había sido proclamado vicepresidenciable y hubo un cambio. Casilla número 4 es nuestra secretaria de la mujer, la licenciada Magalí. Casilla número 5 es nuestro secretario de formación. O sea, es la base del partido la que está en los puestos para poder mantener un trabajo coherente en el Congreso de la República. Por lógica, no sé si por lógica, lo han vuelto lógica, diría yo, porque no es por lógica, pero quien ocupa la casilla 1 del listado nacional generalmente va a ser el jefe de bancada, si llegaran al Congreso de la República a formar una bancada. En este caso, ¿usted se ve ya como jefe de bancada si llegara al Congreso? Yo creo que en el partido hay suficiente liderazgo, tenemos liderazgos fuertes, liderazgos muy consistentes como en el departamento de Petén, el departamento de Quetzaltenango, Neri Mazariegos es nuestro candidato, también tiene mucho liderazgo. Yo creo que la jefatura de bancada o las diferentes espacios que se puedan lograr ahí se harán de consenso, así lo hemos manejado y no tenemos ningún problema en que alguien de un departamento pueda ocupar esos puestos. Si los diputados que Dios mediante lleguemos, deciden que yo lo sea, pues para mí será un gran honor servirle a mi país de esa manera. Me llama la atención lo que usted me mencionaba, el que en su momento fue el candidato a la vicepresidencia, que entiendo iba con Juan Carlos Egenberger, ¿no? Así es. Sí, ok. Juan Carlos Egenberger renuncia a la candidatura presidencial con Viva. ¿Y por qué no dejaron al mismo candidato a la vicepresidencia? ¿Fue una condición que el nuevo candidato dijo, llego con mi compañero de fórmula, o cómo fue este tema? No, recuérdese que aquí es una visión completa de lo que el candidato quiera ir a hacer. Tuvimos una reunión con el doctor Antonio Rodríguez, es una persona amplia, con mucha experiencia en trabajo con las comunidades, y viendo el esquema que se presentaba, había la oportunidad de incorporar a una nueva figura para ampliar mejor nuestro radio de acción. El doctor Antonio Rodríguez, en consenso, decide él ir a trabajar las áreas rurales. Acuérdese que hay alguna candidata por ahí que ha estado trabajando a base de negociación
politiquera, populista, entregando bolsas, entregando cosas. Entonces nosotros necesitábamos a alguien que pudiera estar en el Estado Nacional y que tuviera esa entrada, digamos, con los sectores rurales, y ese es el doctor Antonio Rodríguez quien está haciendo ese trabajo. Él vio esa oportunidad y de común acuerdo decidimos hacerlo. Ahora, si usted fuera jefe de bancada, y por eso le preguntaba lo de jefe de bancada, usted ya se enfrenta al primer problema, el caso que le pasó con Julio Enrique José Rosales Morales. ¿Qué pasó ahí con este candidato? ¿Cómo se les coló? Usted era secretario general. Así es. ¿Qué pasó con su agrupación política que se les coló a alguien que inclusive fue detenido por delitos del narcotráfico? Usted lo dijo perfectamente bien, se nos coló. Es una persona que fue electa en la Asamblea Departamental. A nosotros, por supuesto, que estuvimos en comunicación, a cada uno se le pidió su papelería. Él presenta sus antecedentes penales, policíacos, todo exactamente en orden. A la fecha, cuando se dio el problema, vimos y no había nada en el Ministerio Público, no había nada que pudiera decirse que por lo cual no le entregaran sus antecedentes. Si no estoy mal, este es un tema que vino de afuera, de Estados Unidos, y obviamente desde ahí lo estaban operando, ¿verdad? Lamentablemente, como le dije, son raras excepciones quienes están en un puesto que no son de la base, y esta era una de esas raras excepciones. Ahora, ¿han hecho ustedes después de esto una revisión de la papelería que recibieron de los demás candidatos? ¿Se han preocupado por eso? ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué acciones tomó Viva para garantizar que este caso no se repita y que después no salga la sorpresa de que hay otros señalamientos contra otros candidatos de Viva? Efectivamente, como le digo, la mayoría de nuestros candidatos son de base, los conocemos de hace años, vienen trabajando con nosotros, y quienes vinieron que no son de base, por supuesto se hizo la revisión, se tomaron nuevamente a chequear que sean auténticos los documentos que ponen a la vista. Recuerda que un partido político no tiene el brazo tan extendido dentro de los órganos jurisdiccionales que tienen que ver con la justicia, ¿verdad? Si a mí me presentan un antecedente penal, policíaco, y no hay una noticia previa, porque obviamente puede venir un candidato y decir, miren, aquí están mis antecedentes penales y policíacos limpios, pero hay antecedentes que en las noticias salió que cometió este delito o cualquier cosa, ahí uno debe tomar sus precauciones, pero en estos casos ni en ninguna noticia, ningún antecedente, y los documentos vienen limpios. Entonces el partido como que tiene ese riesgo, ¿verdad? Afortunadamente, debo de decirlo así, el Tribunal Supremo Electoral ha hecho también una buena labor en esta parte, en algunos casos, y en este caso precisamente nosotros nos presentamos esa misma noche. La noticia salió 4 de la tarde, inmediatamente hicimos lo que nos correspondía. A las 10 de la noche estaba su servidor en el tribunal pidiendo que esa candidatura se quitara, porque no teníamos ningún compromiso, no teníamos nada que pudiera él reclamar, sino que era una oportunidad que él había obtenido. Cerremos la coyuntura, platiquemos del tema propiamente del Congreso de la República, los planes que Viva tiene de llegar al Congreso de la República. ¿Por qué los guatemaltecos tienen que confiar en Armando Castillo? ¿Por qué tienen que confiar en Viva, en una posible bancada de Viva, cuando la desconfianza del guatemalteco hacia el Congreso de la República parece ser total, que el Congreso ha decepcionado a los guatemaltecos en su totalidad? ¿Qué ofrecerían ustedes de diferente que no estén haciendo ahorita las actuales bancadas? Bueno, nuestra bancada actualmente, déjeme decirle que es una de las bancadas con menores de hecho, no hay señalamientos hacia la bancada del Partido Viva. Hemos hecho un trabajo durante 3 años proponiendo leyes para proteger instituciones tan importantes como la vida y la familia. Hemos apoyado todas aquellas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo nacional. Si usted ve y revisa, no hay escándalos, no hay problemas en los que esté involucrada nuestra gente. ¿Por qué deben de votar por Viva? Es fácil ver hoy en día que las otras propuestas están llenas de personajes que están reeligiéndose, que han tenido tiempo ahí y que no han hecho nada a favor de la ciudadanía. Nosotros estamos presentando una propuesta como Viva, proponiendo a un candidato presidencial como lo es el licenciado Isaac Farchi, una persona que se fue a preparar a Israel durante 18 años para ahora venir y traer ese modelo de Israel a implementarlo aquí, que ya ha funcionado en otros países más corruptos y con mayores problemas de Guatemala. Nuestra función es como bancada será
generar aquella legislación que apoye las propuestas, como la propuesta de zonas de inversión para generar empleo en las áreas económicamente más deprimidas. Esa es la idea, somos congruentes, es nuestro discurso con nuestra manera de vida, es totalmente congruente y creo que eso debe de ver la población. Sí, contra la bancada de Viva no hay señalamientos, contra el tema de cómo se ofrecen candidaturas sí, y lo ha hecho Freddy Cabrera del partido Todos, él es candidato a la presidencia de esa agrupación política. Él afirmó en una entrevista que el partido Visión con Valores Viva, y específicamente su secretario general, le habría solicitado 15 millones de quetzales para ser candidato a la presidencia de la República por ese partido. ¿Usted qué opina de estos señalamientos? Mire, fue muy lamentable el señalamiento que hizo este señor. Después en una reunión me encontró como a los 8 días y me pidió disculpas. Me dijo que el medio lo había orillado a decir eso. Lo que sucedió es que ¿Cómo va un medio a orillar a alguien a decir que habría que preguntárselo a él, ¿verdad? Habría que preguntárselo. ¿Pero le dio una explicación a usted? Claro. Yo no tuve acceso precisamente a cuando yo lo vi en los medios, pero yo le quiero decir, fueron varios, incluso de los que están corriendo, que se acercaron al Partido Viva, y obviamente los ofrecimientos eran, miren, yo vengo, tengo financiamiento, yo puedo apoyar esto, yo puedo apoyar lo otro, y nosotros vimos la hoja de vida, vimos los antecedentes, y el señor Freddy Cabrera no era alguien que pudiera empatar con el perfil que el Partido Viva andaba buscando. Él se acercó, no estuvimos de acuerdo en su planteamiento y lamentablemente él hizo esa declaración, absolutamente nada que ver, no es nuestra manera de trabajar desde que el partido nació hasta la fecha, no es nuestra manera. Obviamente se requieren recursos para la campaña. Ahorita estamos llevando una campaña muy austera, de mucho sacrificio, que no tiene absolutamente nada que ver con las cantidades que este señor dijo. Ahora, él decía que era para cuestiones de publicidad y todo el tema, que ustedes le habían dicho que le pedían esos 15 millones de quetzales. ¿Fue así o no? No, como le digo, nosotros jamás le pedimos a un candidato como condición. Nosotros cuando alguien se acercaba, nosotros le poníamos como condición ver cuál era su plan de trabajo, revisar su hoja de vida, y entonces obviamente él pudo haber hecho algún ofrecimiento. La verdad es que no es un tema que nos interese con alguien como él, con un personaje de la calidad de él. Quienes lo conocen saben las situaciones en las que él ha estado involucrado. La verdad, yo no perdería mucho tiempo en discutir con alguien que ha dicho semejante cosa. ¿Cuál será la prioridad en la agenda legislativa para Viva? Si usted me puede mencionar 2 leyes que quisieran impulsar y que a ustedes les gustaría, en la ideología que tienen como agrupación política, que se aprobaran en el Congreso de la República. En primer lugar, quiero comentarle que este año estuvimos impulsando la Ley de la Vida y la Familia. Esperamos que se apruebe después de las elecciones. En lo que falta de esta legislatura, de no hacerse, esa es una prioridad, blindar las instituciones más importantes de nuestra sociedad, como son la vida, el matrimonio y la familia. En segundo lugar, creo que vale la pena la ley de aguas. De esto han estado hablando muchas instituciones y creo que es congruente porque es un bien preciado en Guatemala que se debe proteger. Yo quisiera referirme a una de las propuestas que nosotros hemos estado trabajando y es una creación de un sistema de información nacional. Actualmente tenemos un RENAP que sirve solamente para recabar información y emitir documentos y cobrar por ello. Pero fíjese usted que el primer contacto que tiene una persona que nace es con el RENAP, es el primer contacto que tiene una vida guatemalteca con el Estado guatemalteco. Y se va, lo inscriben y ahí nada más se perdió a verlo hasta entre 18 años que venga a sacar su DPI. El RENAP debe cumplir una función del Estado para poder controlar a ese niño que acaba de nacer. Cambiar, por ejemplo, la ley dice que son 60 días para que lo vengan a inscribir, cambiarlo a 10 días, porque en 60 días un niño ya puede estar en un estado de desnutrición grave. El RENAP debe de darle una cartilla a este nuevo ser en donde se lleve el control no solo de sus vacunas, de sus visitas al médico, de visitas al centro de salud y generar en el municipio una información para darle seguimiento a esa vida. Luego, el siguiente contacto que hay con el RENAP es cuando alguien es ciudadano, pasa a los 18 años, llega, saca su DPI, se le cobra y se va. Ese que fue a sacar es el futuro padre de familia, es un ciudadano. Para sacar una licencia de conducir le piden examen de la vista, le pide que saque un curso y lo examinan para una licencia, no digamos para la ciudadanía.
Nosotros proponemos que antes de extender el DPI, el RENAP pueda ver, gestionar que se generen cursos de ciudadanía, en donde el ciudadano pueda entender cuál es su responsabilidad y que sepa de su responsabilidad y de sus derechos. ¿Que el RENAP gestione estos cursos? ¿Perdón? ¿Que el RENAP haga Eso estos es, cursos? nosotros pretendemos hacer ese sistema de información para poner a disposición toda la información. Debe de estar involucrado el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadística, la CGPLAN, el Ministerio de Desarrollo, pero el RENAP es quien debe generar esa información a las distintas, Oiga, por ejemplo. El RENAP no puede controlar ni sus bases de datos. Que genere información está Bueno, complicado, es que ¿no? ese es nuestro problema. Mire, se hizo un censo, ya vamos para el año de haberse hecho un censo. Hoy en día no se tiene información de eso. Cuando se genere la información ya vamos a tener un año de rezago y los datos ya no son reales. El RENAP, por supuesto, es lo que usted dice, el RENAP no es capaz de manejar sus propias bases de datos, pero en la nueva ley que pretendemos pasar deben haber penalizaciones. Es tan importante que el país sepa en dónde va a invertir, dónde están sus niños, dónde están sus jóvenes, cómo hacerlo. O sea, proponen una reforma a la ley del RENAP. Una reforma a la ley del RENAP y la creación de este sistema de información nacional en donde está involucrado el RENAP, la Secretaría General de Planificación y el Instituto Nacional de Estadística. Ahora, me llama la atención que usted ha mencionado la iniciativa 5272, la de protección de la vida y la familia. Esta ha tenido diferentes polémicas, pero una de ellas es el tema del aborto, que al final, a cómo se va a aprobar, se va a cambiar por completo las figuras penales que están relacionadas con el aborto. ¿Ustedes están de acuerdo con la forma en la cual se va a configurar las figuras penales relacionadas al aborto, o ustedes sí harían una revisión de lo que puede significar un tipo de aborto que puede ocurrir inclusive por un accidente involuntario de la madre, que es algo que se ha discutido de muchas maneras? ¿Ustedes harían una revisión o la aprobarían tal y como está? Hay mucha desinformación al respecto. De ninguna manera se está penalizando un aborto accidental. Pero si usted nota, en el artículo que habla de ese aborto accidental dice que serán penalizadas la persona responsable. Mire, hay mujeres en este país que son embarazadas y los hombres irresponsables le dicen no tenés ese bebé o lo abortás o cualquier cosa, y cuando no lo abortan las agarran, les pegan y en base a que fueron agredidas violentamente resulta un aborto accidental. Dígame si eso es accidente y eso no está penalizado. Cuando hablamos de penalizar el aborto, eso ya existe en la ley, pero habla de 3 años para abajo cuando se atenta contra la vida de un ser indefenso. Pero cuando hablamos de un homicidio, las penas llegan hasta 40 años. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre matar a un ser humano de 40 años o a uno que tiene 8, 7 meses y que no puede defenderse, que no ha hecho nada malo? Lo que busca esta ley es endurecer las penas en contra de ese crimen, el crimen más grande y más vergonzoso que pueda haber, que es quitarle la vida a un ser indefenso. Entonces, la ley no está hablando de penalizar a las mujeres que accidentalmente o por hacer un sobreesfuerzo tienen un aborto, de ninguna manera. Está hablando de protegerlas. Usted sabe que esto se puede interpretar. ¿Perdón? Usted sabe que esto se puede interpretar. Bueno, ese es el tema con nuestras leyes. Si yo saco la ley, la leo exactamente, le voy a sacar 7 interpretaciones a lo que yo voy a leer. Lo hemos hecho, a cualquiera que aprueben los diputados. Ajá. Porque las escriben mal, la redactan mal y la dejan abierta a interpretaciones. Por eso le preguntaba, uno de los temas que hemos discutido con diversos abogados, no me lo estoy inventando, yo no soy abogado, pero lo hemos discutido con analistas, con abogados, es de que hay que hacer una revisión a la forma en la que se compone esta reestructuración de las penas que pueden ocurrir dependiendo el tipo de aborto que se dé. No es lo mismo un aborto con agresión física, que inclusive se puede tipificar como un delito de femicidio, a un aborto que puede ser considerado como accidental, donde las enfermeras, los médicos, se vuelven fiscales del Ministerio Público, en pocas palabras. ¿Cómo corregir ese peligro que puede existir para que se quede abierta a interpretación la ley y que no sea mal utilizada? Esa es mi pregunta. ¿Cómo blindar la ley para que no pierda el sentido que tiene, si lo queremos ver de esa manera? Vea, la ley está en segunda lectura, pasa a pasar a tercera lectura y luego viene la discusión por artículos. No es una intransigencia, sino que estamos abiertos a mejorar
en redacción por artículos aquello que tenga duda. Pero el fondo de la ley es con la mejor intención. Creemos que es necesario blindar a la familia, a las mujeres. Fíjese que anteriormente a esta, otra bancada propuso una ley precisamente para proteger a las niñas violadas, y ahí hablaba de una serie de situaciones que lo que hacían era abrir la puerta para el aborto, pero en ningún momento se hablaba de penalizar, de buscar, de castigar al violador. Siempre se habló de la niña, de la jovencita. Entonces creemos que yo creo que hay buenas ideas en todos lados, y cualquier ley que salga, inmediatamente van a haber 2, 3, 4 interpretaciones. Creo que precisamente es la idea de que al Congreso lleguen cuadros técnicos y que haya una discusión abierta. Esta ley ha tenido discusión por más de 2 años. Y si no es suficiente, hay que volver a discutir, hay que trabajar para que sea una ley de beneficio social. Le voy a poner un caso y usted explíqueme qué sucede en este caso, porque imagino que usted conoce muy bien la ley en el Congreso de la República. Una mujer llega al hospital desangrándose. Luego de ser atendida, ¿qué pasa con ella si esta ley ya estuviera aprobada? Se llegó desangrando, no se saben las razones, pero ella se llega desangrando, ella estaba embarazada. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Va a tribunales? Una mujer que llega, bueno, ese es un cuadro médico que precisamente los doctores deben establecer. Se llega Una mujer puede llegar desangrándose porque se cayó, porque hizo un sobreesfuerzo. A ver, llega desangrándose, ella perdió al hijo, porque lo pierde en el hospital. ¿Qué sucede a partir de ese punto? Como le digo, ahí se necesita el informe médico. Si es una mujer que llegó como le digo, el doctor de manera muy práctica va a decir, llegó una mujer y llegó golpeada, pues, obviamente, usted lo dijo hace un rato, cabe en la figura de femicidio y se abre una investigación, y ese niño que murió ahí tiene que ser, por supuesto que fue una vida que fue quitada y tiene que haber una investigación. Obviamente, si una mujer llegó, como cuántas mujeres en nuestro país llegan por enfermedad, por un cuadro clínico de desnutrición o algo, no hay absolutamente nada que pueda penalizar a esa mujer. ¿Qué pasa en los momentos donde no se conoce qué provocó el hecho de que la mujer llegara así al hospital? Es muy difícil que no se conozca. Una mujer inmediatamente va a decirle al doctor cuál fue la razón, en qué momento empezaron los dolores. Mire, yo creo que nuestras familias... Una mujer dice que se cayó, que fue un accidente, que se tropezó en las gradas y se cayó. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Se abre investigación? Tiene que abrirse una investigación. Entonces ella... Para definir... ¿Ella es sospechosa en el momento de esto? Aunque ella haya dicho que se cayó, que tuvo un accidente, que eso fue lo que provocó el aborto que pudo ocurrir. Vea, aquí hay 2 vidas, protegiéndose. Es la vida de ella como tal, y es la vida de un ser que no puede hablar y que no puede defenderse. Entonces, si una persona llega porque se tropezó, se cayó, pues es fácil determinar que fue un accidente, no tiene ningún problema, no hay ningún problema, nadie que pueda señalarla. Como le digo, diferente si llega agredida, póngase que la mujer llegue con moretones. Pero se abre la investigación, si ella dice que se cayó, se abre la investigación. Por supuesto. Entonces, ¿ella es sospechosa en ese momento? No necesariamente. ¿Cómo si se abrió la investigación? Tiene que ser sospechosa. Por supuesto, ¿no? Es que se abre una investigación. Pero se da cuenta que usted y yo estamos teniendo esta discusión, ¿sí? Y ya le encontramos una forma en la cual esta ley puede fallar en ese sentido. Y eso es lo sano, que haya discusión. Eso no es sano. Mire, si una mujer llega... veamos las áreas rurales en donde las mujeres realmente están reprimidas, no pueden hablar, no pueden hacer denuncia, y llega una mujer que fue agredida, que puede llegar hasta con lesiones, y quizás ahí a la par puede estar el hombre que la llevó, y le digo, cuidado si decís que hubo una agresión. De nuevo, debe abrirse una investigación. Ahí estoy de acuerdo, es que eso nunca podría estar yo en desacuerdo con usted en ese sentido. Usted está mencionando una agresión, y ahí creo que no hay duda, ¿no? Ahí yo creo que nadie, ningún hombre, ningún guatemalteco, ninguna mujer se puede oponer a que la protejan de esa manera. Ahí creo que sería de locos decir que esto no se va a aprobar. Pero le estoy hablando de un accidente. Por supuesto. Es que solo es establecer el accidente. ¿Quién va a penalizar a una mujer que tuvo un accidente? La investigación debe ir en el sentido de decir, ¿quién lo va a establecer y fue quién inicia la accidente investigación? o hubo agresión? Pero entonces, si se abre la investigación, es sospechosa. Es sospechoso digamos, el acto de que un niño haya muerto. Y si fue por un accidente de ella,
¿quién la va a penalizar? Pero se debe llegar al punto de establecer que realmente haya sido un accidente. Yo creo que eso... Claro, pero la responsabilidad jurídica es personalísima. O sea, aquí en el momento en que se abre la investigación, la persona principal sospechosa es la madre, ¿no? Eso es, como le digo, depende de lo que el doctor pueda establecer en su cuadro clínico. Le dejo el ejercicio, claro, porque creo que le va a servir a usted sí, si llega al Congreso de la República. Doctor Juan Francisco Romero. 2 preguntas a través del WhatsApp de señor Castillo. Una, ¿qué puede decirnos de los reparos o los señalamientos de Contraloría General de Cuentas en su gestión como parte de Covial durante el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre? Hablan de que hay 4 o 5 sanciones en un informe de Contraloría General de Cuentas. Esa es una. Y el otro también, su opinión con relación a la propuesta que se hizo esta semana por parte de uno de los diputados, de que uno de los requisitos para optar a ser diputado debiese ser un profesional egresado de una universidad. Son mensajes que nos llegan a través del WhatsApp de nuestros oyentes. Muchas gracias. En el primer caso, gracias por la pregunta para poder dejar claro. En mi caso, durante la gestión, sí hubieron hallazgos administrativos, cuestiones que tienen que ver con papelería y que fueron debidamente subsanados en la Contraloría General. ¿Fue durante el gobierno del licenciado Alejandro Maldonado? No, fue en el primer año del gobierno de Jimmy Morales. Okay. Sí, no hubo ningún problema, nada que tenga que ver con dinero. Yo no manejé un solo centavo, todo fue a través de los canales que existen en la institución, ni siquiera un vale de gasolina, no se hizo absolutamente ningún manejo económico. Fuimos muy cuidadosos en eso y respetuosos de la ley. Salimos con la frente en alto y los hallazgos son hallazgos administrativos que cualquier persona que haya ocupado un puesto público tiene ese tipo de hallazgos, que no se firmó un documento, que no se envió tal providencia, cuestiones de ese tipo. Así que en ese sentido estamos muy tranquilos de la gestión que se hizo. En cuanto a la segunda pregunta, creo que no se puede discriminar. Hay gente que no llegó a la universidad, que tiene muy buenas ideas. Mire, por ejemplo, hay migrantes que se fueron a los Estados Unidos con un título de nivel medio, han adquirido una gran experiencia, han visto experiencias en otros países que pueden implementarse acá. El Congreso de la República es el organismo de mayor representación. Está representada toda nuestra sociedad como tal. Creo que debe de haber un mínimo, por supuesto, y eso lo deben establecer los partidos políticos, pero la ley es muy clara cuáles son los requisitos para ser diputado. Y considero que es responsabilidad de los partidos políticos, y en eso creo que vamos juntamente con las reformas, cómo ha ido el sistema cambiando, cómo los partidos deben evolucionar para la escogencia de sus liderazgos. Definitivamente no estoy de acuerdo en limitar de que si alguien no tiene un título universitario no pueda ser diputado. Eso creo que no es beneficioso para nuestra sociedad. Hay comunidades rurales que tienen grandes liderazgos que jamás van a llegar a la universidad, pero que saben interpretar el sentir de su localidad y tienen el liderazgo de poderlo traducir en un proyecto de ley. Creo que también existe la facilidad, la posibilidad de los asesores. Los asesores los tienen todos los diputados, aún los que tienen títulos universitarios. Entonces creo que esa es una ventaja para quienes no tengan ese nivel académico. Armando Castillo, candidato a la casilla número 1 de la Diputación del Listado Nacional de Diputaciones del Partido Viva. Gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por conversar con nosotros, y si todavía hay tiempo antes de las elecciones, pues esperaremos tener algún otro foro con diferentes candidatos al Listado Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por este espacio. Bueno, 7:53, vamos a la pausa. Cuando regresemos, otra entrevista. Hablamos con el candidato a la vicepresidencia de otra agrupación política. Pausa, ya regresamos con más.